Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Vilma Ibarra, bienvenida. Un gusto que estés acá. Gracias, Carlos. Un gusto y gracias por invitarme. Me gustaría escuchar qué pasa por tu cabeza durante todo este tiempo que está muy signado por un cambio en la representación, actores que aparecen que no conocíamos. Todos los números registran un nivel de rechazo muy grande de la gente a la política en general, cuestionamientos cuestionamientos que están en el borde de cuestionar la democracia, mucha masa de abstención, 40 años de democracia y esta situación. ¿Qué pasó? A ver, yo no creo que se esté cuestionando la democracia, sí creo que están en debate cosas que no pensábamos que iban a estar en debate y que se ponen en juego algunos consensos democráticos muy importantes. ¿Dónde encontraríamos alguna explicación? Yo creo que en épocas muy difíciles, estas lo son. Tenemos no solo una crisis de deuda, veníamos ya de un gobierno anterior con muchos problemas económicos sociales, con una deuda muy grande, un gobierno que se inicia y a los 90 días tiene una pandemia de casi 2 años, tuvimos sequía, más errores no forzados que lo que se debieron tener, y guerra y las 1000 plagas. En una situación muy difícil, y yo creo que la gente no está bien, y con razón no está bien. Cuando estas cosas pasan, cuando tenés este tipo de crisis, es muy fácil la irrupción de algunos personajes que se presentan como outsiders y dan como respuestas fáciles. Porque yo te escuchaba recién que decías, bueno, ¿qué parte es emocional, qué parte es muy razonada o muy sensata en el voto? Y eso es muy para analizar, pero lo cierto es que cuando los problemas son complejos y por lo tanto exigen respuestas complejas, la angustia de gente que tiene que llevar al chico a la escuela, tiene que llevarlo al hospital, tiene que ganarse el peso, tiene los problemas de todos los días, no alcanza a fin de mes, no está para el análisis del problema complejo. Esa respuesta fácil, la culpa la tiene la casta, el enemigo es el Estado, entra como la pena de muerte cuando hay muchos delitos. Y lo que termina pasando con esos planteos es que en vez de encontrar soluciones agravan problemas, ¿no? Pero nos pasó a lo largo de la historia. Entonces, yo lo que creo primero es que hay que parar, hay que asentar un poquito las cosas, hay que saber en qué situación estamos y hay que hablarle además con mucha sinceridad a la gente, ¿no? Vos hablabas recién de más errores no forzados de los que tendría que haber habido. Estando adentro del gobierno desde el primer día, yo creo que pasa siempre a cualquier persona que está dentro de una organización, sobre todo de un gobierno, que tiene la sensación de que no lo terminan de entender desde afuera, sobre todo los que lo critican, porque tenés más información, porque vivís la cotidianeidad, porque hay lo he tenido con toda la gente que he visto estar en gobiernos, la sensación de que no nos entienden del todo. ¿Cómo defenderías al gobierno de Alberto Fernández? No, yo no tengo la impresión de que la gente no lo entiende, la gente lo vive. Esto no, o sea, yo al menos no tengo esa impresión. Como digo yo, las críticas se las dejo para la oposición. Creo que fue un periodo muy difícil. Creo no solo porque, errores se cometen, a veces se cometen más y a veces menos. El tiempo que tocó gobernar es el que te toca, pero ha sido muy difícil, con coyunturas muy difíciles, y tuvimos también muchos conflictos políticos y también adentro de nuestra propia coalición. Yo creo que todo esto también hace al enojo de la gente que espera mejores respuestas. Ahora, también es cierto que en esta situación uno lo que tiene que mirar es para adelante y decir qué se ofrece. Porque yo acá sí, más allá de las opiniones de cada uno, yo tengo la impresión de que Sergio Massa sí es un
el inicio de una nueva etapa, pero con argumentos para decirlo, ¿no? Sergio es una persona, vos sabés que yo no vengo del Frente Renovador ni del espacio de Sergio y que tengo mis diferencias con él. Trabajamos muy bien juntos, pero tengo mis diferencias políticas e ideológicas. Aún así, yo creo que es una persona que nos está proponiendo algo importante, que es, primero, no ingresar en debates internos, que es algo muy importante, y fundamentalmente la posibilidad de grandes acuerdos políticos a nivel nacional. Y en esto creo que hay algo muy necesario, que es que algunos de los problemas que tiene la Argentina, el problema del bimonetarismo, cualquier programa de estabilización de la economía, necesita grandes acuerdos. Y estamos en un momento donde tenemos un candidato que viene con la motosierra a decir que va a destruir, se propone como jefe del Estado para destruir al Estado. Una candidata que viene a plantear terminar con el kirchnerismo y construir una unidad penitenciaria con el nombre de la vicepresidenta. Bueno, vamos. Y tengo la impresión de que se está proponiendo un candidato, que es Sergio Massa, que tiene una propuesta de lograr acuerdos políticos sólidos, un gobierno de unidad para poder encarar plan de estabilización, para poder encarar lo que es la mejora del poder adquisitivo del salario y fundamentalmente con planteos sensatos. O sea, uno lo escucha a Sergio y puedes estar de acuerdo en una cosa, me de acuerdo en otra, te da la impresión que estás ante una persona sensata, razonable, que no insulta, no grita, no quiere exterminar a nadie y quiere lograr acuerdos, quiere gobernarnos y quiere estabilizar la economía. Te escucho, me voy 4 años para atrás y todo lo que estabas diciendo cambiaba Massa por Alberto Fernández y cerraba perfecto también. Lo mismo que dijiste de Massa podría valer en aquel momento, era alguien sensato, que iba a estabilizar la economía, que iba a llevarnos a acuerdos. Sí, pero ¿Es posible me parece dentro de este esquema de poder que tiene hoy el peronismo, con una figura tan determinante como Cristina, que se descentra permanentemente y después reaparece, hacer eso? Primero, la persona que más duramente está planteando un enfrentamiento y de plantear que no va a haber ningún tipo de diálogo es Patricia Bullrich, que dice que lo que quiere hacer es eliminar, terminar y acabar con el kirchnerismo para siempre. O sea, nosotros no proponemos diálogo. Y Sergio Massa dice voy a dialogar con todos y todas las que sea necesario dialogar. Esto es una diferencia. La segunda diferencia es el método de selección. Alberto Fernández fue elegido por Cristina, seleccionado por Cristina. Sergio Massa tuvo un sistema de selección bastante más colectivo dentro de la coalición y creo que emerge como tal y además se validó en internas. Entonces creo que hay una situación hacia adentro de la coalición muy, muy valiosa y que creo que eso suma mucho, suma a la autoridad, suma a la capacidad de gestión y a la capacidad de diálogo y de acuerdo, sí. ¿Y qué rol imaginás para Cristina Kirchner y todo lo que la rodea, pero sobre todo para ella, en ese hipotético gobierno de Massa? Bueno, a ver, Cristina Kirchner no es candidata. En primer lugar, no es candidata. En este momento sí es una funcionaria, pero no va a ser funcionaria en el próximo gobierno, en principio. Y lo que me parece es que ella es una dirigente política muy relevante para un sector importante de Unión por la Patria y seguirá ejerciendo ese liderazgo con el diálogo que corresponda. Y ahí Sergio Massa también tiene un rol importante. Sergio Massa dialoga a todos los ámbitos de Unión por la Patria, ¿no? Eso es una diferencia también importante. ¿Y qué le dirías a alguien, lo voy a poner en términos muy vulgares, a alguien de izquierda que milita en el peronismo, a alguien, pongámoslo si querés con otras palabras, progresista,
que se tiene que tragar el sapo de Massa. No, yo no creo que sea un sapo de ninguna manera. A ver. No, pero no y ya, pero rotundamente y sinceramente no. Yo no creo que eso es así. Me parece que los tiempos históricos tienen distintos reclamos y tienen distintos momentos y tienen distintas formas de poder caminar transformaciones y generar transformaciones sociales. Yo creo que no hubiese sido Sergio Massa ni en el 2007, ni en el 2003, y Sergio Massa es ahora. Probablemente si hubiese sido otro el transcurso de este tiempo tampoco lo hubiese sido, porque es una persona que tiene una enorme capacidad de... Cuando Sergio Massa presidió el Congreso Nacional, o sea, era la persona a la cual podíamos y necesitábamos acudir para los consensos. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo más trabajé con él fue la ley de legalización del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. Y es una persona con mucha capacidad de diálogo y yo de verdad vuelvo a insistir. Lo que pasa en la economía argentina, teniendo el Fondo Monetario monitoreando como lo tenemos después de que Macri lo trajo con un crédito récord, un crédito récord que tomó la Argentina. Necesitamos a alguien que pueda no solo dialogarse y consensuar. Mira, yo escuchaba el otro día una entrevista súper interesante de Álvarez Agis, el economista. Él decía, yo no puedo pensar, no quiero parafrasearlo mal, pero de alguna manera decir que los problemas que tiene hoy la Argentina se pueden resolver con fórmulas técnicas. Decía, uno puede venir con una buena fórmula técnica. Chicos, fórmulas técnicas, y él daba el ejemplo de Israel, dice, fórmulas técnicas, está muy bien, claro que la tenés que tener. Ahora, se juntaron los de los dos principales partidos y dijeron, 8 años sostenemos esto. Y se juntaron con los actores económicos y sociales y dijeron, 8 años volvemos por acá, 4 años vas, 4 años yo. Y esos acuerdos fueron lo que permitieron que en un año Israel pasara de 400% de inflación a 22% y después a un dígito. Y me parece que Argentina tiene algunos de esos desafíos y que esto de terminar esta grieta que coincido que se alimentó de muchos lados, ¿no? De como el otro es esto y lo califico, entonces no dialogo, bueno, ha generado también una pérdida de potencia política para actuar. Y yo creo que lo que tiene que recuperar la política es la potencia, la capacidad, lo que te da una elección, que es la legitimación con los votos. Esa capacidad de los votos me respaldan, soy presidente o presidenta y puedo salir a convocar y por eso todo ese primer periodo es tan importante porque es el momento donde uno tiene la fortaleza para tomar decisiones centrales en la economía y en la política, ¿no? Ahora te pongo frente a un escenario adverso. Vamos al 22 de octubre y Massa no sale segundo, sino tercero. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con el Ministerio de Economía? A ver, primer punto, no creo en ese escenario. Pero supongámoslo. Genuinamente no lo creo. Pero creo que el gobierno es gobierno, algo aprendimos en nuestra historia y el mando se va a traspasar el 10 de diciembre y me parece que estamos en condiciones de llegar de buena forma a cualquier traspaso de mando. Dicho esto, yo creo que tenemos balotaje. No creo que Sergio Massa gane en la primera vuelta. Creo que tenemos balotaje. Y creo también que va a ser nuestro próximo presidente. Porque, a ver, una de las cosas que me parece que está enfrentando en este último tiempo el líder de La Libertad Avanza es esto que vos de alguna manera decías, que ahora está el 80% de la conversación, pero ya empieza a ser la mitad negativa, ¿no? Y yo creo que hay algunas cosas que sí se empezaron a poner en juego, que sí se empezaron a discutir, además de lo emocional, uno empieza a ver un señor que insulta al Papa, un señor... ¿Vos lo conocés a Milei personalmente? Sí, lo conozco, sí. ¿Y qué impresión tenés de Milei? No, a mí no me interesa... Vos no lo conociste como dirigente político. Claro, yo lo conocí en Corporación América
América, yo trabajé allí 7 años, pero estábamos en la misma área. Yo trabajaba en el área legal y él trabajaba en otra área. Pero yo creo que lo importante de él es cómo se muestra y lo que le ofrece a la sociedad. O sea, un señor gritándole barbaridades a las mujeres que lo entrevistan, diciéndole bruta, pero callate, te voy a humillar en público, insultándolo al Papa. O sea, me imagino a ese señor gobernando y no lo quiero. Además, yo no creo que sea absolutamente nada liberal, ¿eh? Yo creo que es un totalitario. De liberal, nada. Ese señor, si hay algo que no tiene, es liberal. Mira, yo pensaba, si hay algo que tiene el liberalismo es recuperar la fortaleza de los individuos frente al Estado. Digo, ¿no? Esto es el eje del liberalismo al final del día. ¿Qué es lo que vuelve fuerte a un individuo frente al Estado? Sus derechos. Porque si a mí me quitas el derecho a la educación, ¿cómo voy yo y le pido al gobierno, necesito la vacante para mi hijo? Este gobierno y cualquier gobierno que venga, mientras nuestra Constitución diga que la educación es un derecho, tiene obligación de darte una vacante. Y te tienen que atender en el hospital. Y tenés derecho a que se haga obra pública y que se haga infraestructura. Digo, los derechos son los que fortalecen al individuo frente al Estado. Si yo no tengo un derecho, el Estado me arrasa. El Estado y el gobierno de turno me arrasa. Porque no puedo quejarme ante nadie, si no tengo de qué... O sea, lo que está diciendo este señor, que pretende decirse liberal, va en contra de todo lo que hizo el liberalismo en Europa, lo que hizo en su historia, que es hacer fuerte al individuo con sus derechos. Te hago una última pregunta. Cuando lees en los diarios y escuchás inclusive a gente como Juan Grabois, que dicen que Milei en realidad fue tácticamente alimentado por Massa, hasta que cobró vida propia. ¿Qué pensás? ¿Es una versión paranoica de las cosas? No, a ver, siempre hay teorías paranoicas, conspirativas. Después también hay acuerdos en alguna cosa, en algún sitio, y esto en la política uno lo ve en distintos lugares. No es el tipo de política en el cual yo creo, pero sé que en determinados lugares de distintos partidos se hacen acuerdos. Yo no sé qué hay mucho o poco de eso. Lo que sí sé es que estamos antagónicamente en posiciones distintas. Última, ahora sí última, que es lo que todo el mundo debe estar preguntando. Sí. Vilma Ibarra. Sí. Te pongo de nuevo frente a un escenario en el cual vos no crees, que es un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich. ¿Y ahí? No va a suceder ese Pero supongamos que sucediera. No, que no va a suceder. No va a suceder. Yo no voy a imaginar un escenario que es muy malo para nuestra patria y donde tenemos todo para ganar, sabiendo que no vamos a llegar ahí. Sergio Massa va a estar en el balotaje. Pero supongamos que no está. ¿Qué significa esa opción si existiera en términos políticos valorativos? Mira, yo lo que creo es que en esos momentos lo que pasa es que se pone en juego lo mejor que tenemos como sociedad. Yo creo que el Estado tiene problemas con la educación pública, problemas con la salud pública. Tenemos pero montones reales, que la gente los vive día a día. Digo, la única solución, el único camino que no se puede recorrer es la destrucción. Destruir totalmente lo que a la Argentina en definitiva la hizo grande. La hizo ese país donde vienen de todos los lugares de Latinoamérica que nos dicen: querríamos tener lo que tienen ustedes, sistema de salud pública, sistema de educación pública, que tienen accesos, derechos, las mujeres que hemos avanzado tanto. ¿La destrucción sería igual en ambos casos? No lo sé. Yo creo que... yo te voy a decir la verdad. Yo creo que si hay algo que me parece tremendo en el planteo de Patricia Bullrich es su concepto destructivo y su concepto de enemigo. La escuché el otro día, pero además agarré el video y dice: vamos a destruir al que... Ahora te llevo, ganó Massa, ¿y cómo acordás con esto? No, yo lo Sin que creo ninguna que... otra opción. Pero es que hay que ir, claro que hay que ir.
Yo creo que hay que ir, y es más, y espero que Patricia Bullrich en ese caso revea su posición y acepte discutir, conversar con todos los distintos sectores del peronismo, con el sector del kirchnerismo, con el sector del Frente Renovador, con los sectores que venimos acompañando y a lo mejor no pertenecemos a ninguno de ellos. Pero el diálogo es la base de la democracia. Entonces, esto de decir, el otro es mi enemigo, lo voy a destruir, obtura el mejor mecanismo que tiene la democracia, que son los acuerdos parlamentarios, acordar, en esto acordamos y en esto nos vamos a pelear. Pero hay algunas cosas que la población necesita, sobre las cuales tenemos que hacer acuerdos. Entonces, me parece que eso hay que poder volver a ponerlo en valor. Y no, definitivamente creo que el titular de La Libertad Avanza sería una muy mala noticia para Argentina y que podría retroceder muchas décadas en lo que construimos a lo largo de nuestra historia. Bueno, llegaste lo más cerca que podíamos llegar a contestar la pregunta. Gracias, Vilma. Gracias a vos. A un corte. Y a ningún corte. Vamos a recibir ahora a Augusto Reina, que es un experto en debates presidenciales. Vamos a hablar del debate que pasó, pero sobre todo del que viene el domingo que viene.